¿Cómo están, hermanos? El Señor los bendiga. Nos encontramos otra vez para compartir la palabra de Dios y tener también un tiempo de alabanza. Antes de pasar a ello, quisiera informarles a ustedes que los domingos, los oficiales no vamos a estar en la iglesia por la mañana. Esto es como consecuencia del aumento de casos de coronavirus que hubo en estos últimos tiempos. Retomaremos esta actividad cuando estén dadas las condiciones. No queremos que ninguno de ustedes se enferme, ni tampoco nosotros, ¿no? Así que esta es la razón por la cual los domingos por la mañana no vamos a estar. Sin más, vamos a tener una oración y luego vamos a pasar al tiempo de alabanza y posteriormente vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Oramos? Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual acá un grupo de tus hijos se reúne para escuchar tu palabra, para aprender un poquito más de lo que tú tienes para nosotros, Señor. También queremos tener un tiempo de alabanza, Señor. Pedimos que la bendigas, recordando siempre que tú eres bueno con nosotros, que tú nos provees todo, Señor, y que estás atento a nuestras necesidades. Asimismo, queremos poner ante ti a cada hermano de la iglesia, Señor, y especialmente pensamos en aquellos que están enfermos, para que tú proveas sanidad a cada uno de ellos, Señor. Tu mano de sanidad esté sobre ellos. También, Señor, por aquellos que no tienen trabajo, Señor, para que tú le proveas uno y todo lo que ellos necesiten, Señor. Y finalmente, por aquellos que están pasando un tiempo difícil, para que tu paz ayude a soportar, Señor, este tiempo, sabiendo que en cada caso tú tienes un propósito. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, sabiendo que tú estás siempre atento a nosotros, que tú nos provees todo, Señor, y que nunca nos vas a abandonar. Te alabamos, Señor, y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pasamos al tiempo de alabanza ahora. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque nos permite juntarnos una vez más de manera virtual. Damos gracias, Señor, porque en este tiempo, en este momento, vamos a cantar al Señor a través de las canciones, por supuesto, antes de escuchar su palabra, que es lo más importante, ¿sí? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Con todo mi corazón, te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, con todo mi corazón, te alabaré, oh Jehová. Contaré todas tus maravillas, te alabaré, oh Jehová. Contaré todas tus maravillas, te alabaré, oh Jehová. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, a tu nombre cantaré. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, a tu nombre cantaré, a tu nombre cantaré, a tu nombre cantaré. Alabado, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabado, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras.
gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de canto y vamos a pasar ahora al tiempo del mensaje. Gracias, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Una vez más con la posibilidad de compartir el mensaje, la meditación en la palabra de Dios con ustedes en este día. Y antes de comenzar, como siempre, oramos a nuestro Dios. Los invito a que cierren sus ojos y me acompañen en la oración. Oramos. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos estar juntos, no físicamente, pero sí juntos en espíritu, Señor, para poder leer tu palabra, Señor, para poder meditar en ella y aprender de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla y a poder aplicarla a nuestra vida, Señor. Te lo rogamos, todo esto, te agradecemos, Señor, por tu palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos con tiempos de pandemia, ¿sí? Que parece interminable, ¿sí? Pero con el coronavirus ya mucho más cerca de nosotros. Quizás hace unos meses todavía parecía lejano, ¿sí? Sin embargo, ahora está presente, está en medio nuestro de manera significativa, ¿sí? Y esto quizá puede producir mayor temor, mayor preocupación en la mayoría de la gente y también quizá en muchos de nosotros. Muchas personas se preguntan cuándo terminará esto, ¿no? Como una manera de expresar su preocupación, su fastidio y su falta de esperanza de que esto acabe pronto. Pero por otro lado tenemos las noticias que nos hablan de que hay muchas vacunas que se están desarrollando, ¿sí? Y que probablemente una vacuna esté disponible para los primeros meses del año que viene, ¿no? Y esto a muchas personas les llena de esperanza, ¿no? Muchas personas han puesto su mirada en las vacunas como una esperanza de que esto termine pronto, ¿sí? Han puesto su confianza en todo esto. Los gobiernos, los laboratorios, las universidades también se pelean, ¿no? Hay una carrera para ver quién consigue tener disponible más rápido la vacuna. ¿Quién es el primero en tener la vacuna? Aquel que llegue primero seguramente será considerado como el salvador del mundo, ¿no? Algunos dicen que ya la tienen, otros no le creen mucho. Pero bueno, seguramente el primero que llegue será considerado el salvador del mundo por muchos, ¿sí? Bien, toda esta situación, todo este contexto que estamos viviendo, me llevó a elegir este pasaje para compartir con ustedes. Un pasaje que está en el libro de los Números, en el libro de Números capítulo 21, versículos desde el 4 al 9. Yo lo voy a leer de la versión Reina Valera contemporánea. Y en esta Biblia, esta porción de la palabra de Dios lleva el título La serpiente de bronce. Y dice así: Después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua, y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo,
para que las mordieran. Y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y les dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como estas, y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Bien, el pueblo de Israel estaba terminando su peregrinar por el desierto de 40 años al momento que se desarrolla esta historia que leímos, ¿sí? Y estaba comenzando su conquista de la tierra prometida. De hecho, en los versículos anteriores se narra brevemente una de las victorias del pueblo de Israel sobre uno de los reinos de las ciudades de la región, ¿sí? Una victoria que tuvo obviamente de la mano de Dios. Sin embargo, el pueblo tuvo un contratiempo, ¿sí? Tuvieron que rodear la tierra de los edomitas, porque el rey de Edom no quiso dejarlos pasar por su territorio, ¿sí? El pueblo de Israel habían pedido permiso para pasar en buenos términos, pero los edomitas no se lo permitieron. Entonces, este contratiempo desanimó o fastidió al pueblo, al parecer, y empezaron a murmurar, a quejarse contra Dios y contra Moisés, que era su líder. Es decir, pecaron contra Dios y contra Moisés también. Y me pareció importante reflexionar sobre el alcance de este pecado del pueblo, ¿no? Sobre sus características de este pecado. Y una de las reflexiones que quería hacer es que este pueblo, el pueblo de Israel, conocía el poder de Dios, ¿no? Había visto las maravillas que Dios había hecho a su favor. Simplemente podemos mencionar las 10 plagas en Egipto, la provisión de pan y de agua en el desierto, y de carne también. Conocía el poder de Dios. También conocía las consecuencias que tuvieron los que habían pecado contra Dios, los que habían murmurado contra Dios, contra Moisés. Y todo esto estaba sabido, conocido por el pueblo, ¿no? Sin embargo, volvieron a caer en pecado. Otra reflexión es que en su queja, en su murmuración, el pueblo anheló la tierra de Egipto, ¿no? El pueblo renegó de su salida de Egipto y anheló las comodidades o las supuestas comodidades que tenía en Egipto, como por ejemplo el pan y el agua, ¿sí? Aunque en Egipto ellos vivían en esclavitud, anhelaron estas supuestas comodidades que allí tenían. En realidad Dios le había provisto, ¿no?, de pan y de agua en el desierto. Pero bueno, el pueblo anheló igualmente, con sus palabras, la tierra de Egipto. Y también la otra reflexión es que este pueblo criticó el accionar de Dios, de su siervo Moisés, al cuestionarle el hecho de que lo haya sacado de Egipto para morir en el desierto, como si eso hubiera sido el objetivo de Dios para su pueblo, ¿no? También criticó el sustento provisto por Dios, el maná, el pan que le había provisto en el desierto, al que llamaron un pan liviano, según las palabras de esta versión, ¿no? Que podríamos decir que es como decir un pan sin sabor, un pan feo, ¿no? Con esta crítica el pueblo menospreció todas las maravillas que Dios había hecho por ellos, menospreció la libertad que les había dado y también menospreció las promesas, la promesa de Dios de la tierra prometida, ¿sí? Por todo esto podemos decir que la queja del pueblo era una queja infundada, ¿no?
solo se debía a que era un pueblo desobediente, un pueblo desagradecido, ¿sí? Bueno, también pensaba yo que la sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad semejante a este pueblo, ¿no? Porque yo pensaba que esta sociedad en la que vivimos también conoce a Dios, o por lo menos tiene todos los medios como para conocerlo, si así lo deseara. Hoy, a través de la tecnología, particularmente de Internet, el acceso a la palabra de Dios se ha facilitado mucho para las personas. Hoy las acciones, las palabras de Jesús, muchas pueden conocerse, por lo menos en parte, a través de una novela, ¿no? que se transmite todos los días, de lunes a viernes, por lo menos a la noche, ¿no? Y que ven muchas personas, cristianos y no cristianos, ¿no? Y el formato en que se lo presenta es muy atractivo, ¿no? La vida del Señor Jesús es atractiva, pero el formato también lo hace aún más atractivo, y por eso mucha gente lo ve. Y a partir de ahí la gente puede continuar su búsqueda, ¿no? De conocer a Jesús con más profundidad. Esta sociedad como que casi no tiene excusas para no creer, para no conocer a Dios, ¿sí? Pero esta sociedad también, como el pueblo de Israel, anhela lo terrenal, ¿sí? Anhela más al mundo y las cosas que están en el mundo que las cosas de Dios. Aun cuando en este mundo vive en la esclavitud del pecado, sin embargo, las personas prefieren esto. Las personas aman el dinero, los placeres de la vida que les otorga este mundo, los bienes materiales que encuentran en este mundo, ¿sí? Y esta sociedad es así, anhela lo terrenal. Y esta sociedad también critica a Dios, igual que el pueblo de Israel en la historia que leímos. Esta sociedad critica a Dios por su palabra, por sus acciones, por sus mandamientos. Critica también a todos los que creen en Dios y viven de acuerdo a sus principios, a sus mandamientos bíblicos. Los cristianos muchas veces son tildados de ignorantes, necios, brutos, por tratar de vivir de acuerdo a lo que enseña la Biblia, ¿no? Por ejemplo, los cristianos obviamente estamos en contra de algo como el aborto. Sin embargo, esta sociedad en gran parte hoy piensa que aquel que cree que el aborto está mal o es pecado es una persona ignorante, una persona insensible, un necio que no sabe y no conoce la realidad de su sociedad. El pecado del pueblo tuvo su consecuencia. Dios envió serpientes venenosas que mordían a los israelitas y muchos murieron a causa de esas mordeduras. Esto lo narra el versículo 6. Todo esto pasó porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Esta crisis sanitaria que vivió el pueblo de Israel afectó a todos, ¿no? De seguro entre el pueblo había un grupo de israelitas que se habían mantenido fieles a Dios, ¿sí? La Biblia en varias oportunidades menciona el remanente de Israel, aquel grupo de israelitas que siempre se mantenía fiel a Dios, a pesar de que el pueblo pecaba, ¿no? Sin embargo, toda esta situación afectó a todos porque el pueblo había pecado. Y bueno, de la misma forma, esta crisis sanitaria que está azotando al mundo es consecuencia de una sociedad alejada de Dios, de una sociedad en pecado. Para muchas personas este año 2020, por ejemplo, era un año en el que podían avanzar en imponer sus principios y valores contrarios a los valores y principios y mandamientos de Dios. Como por ejemplo, el tema del aborto que hablamos hace unos minutos, ¿no?
Hoy seguramente este año 2020 eso estaba en agenda para muchos y lo sigue estando, pero la pandemia un poco frenó todo eso, ¿no? También para otros este año iba a ser el año de las Olimpiadas y ese iba a ser el evento más importante, ¿no?, del año. Sin embargo se suspendió, no se realizó y no se sabe si se realizará el año que viene. Todo esto pasó, Dios lo permitió porque la sociedad necesita darse cuenta de su fragilidad sin Dios, alejada de Dios. Y esta crisis nos afecta a todos, ¿no? A los cristianos inclusive, aquellos que son fieles al Señor, que aunque no son perfectos, se esfuerzan por ser obedientes a la palabra de Dios. Sin embargo, esto afecta a todos porque la sociedad está en pecado, porque la humanidad es pecadora. Está en la naturaleza del ser humano el pecado. La sociedad necesita un cambio de actitud hacia Dios. Y eso es lo que le pasó o lo que hizo el pueblo de Israel. Tuvo un cambio de actitud hacia Dios. El pueblo se arrepintió. Esto lo narra el versículo 7. ¿Sí? El pueblo mostró su arrepentimiento por su pecado. En primer lugar, acudió a Dios por medio de su siervo Moisés. Reconoció su pecado contra Dios y contra Moisés, que habían sido ofendidos por la murmuración. El pueblo mostró su dolor, ¿no?, por haber cometido ese pecado. Y obviamente podemos entender que el pueblo se apartó de ese pecado, dejó la murmuración. Estas son las evidencias de un arrepentimiento verdadero, ¿sí? Y el pueblo alcanzó la misericordia de Dios por ese arrepentimiento verdadero. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios tiene misericordia de su pueblo por su arrepentimiento y le da la solución, la salvación para su problema. Y la solución era que Moisés debía fabricar una serpiente similar a las que estaban mordiendo al pueblo y debía colocarla sobre un asta para que sea visible para todos. Y Moisés construyó la serpiente de bronce. Y la solución que Dios dio al pueblo es que cuando una persona era mordida por las serpientes, si miraba a la serpiente de bronce, entonces ya no moría, sino que continuaba viviendo, ¿sí? Esa mirada a la serpiente era el antídoto salvador contra el veneno de la serpiente. Y esta mirada tiene algunas características especiales, ¿no? A mi modo de ver, la mirada hacia la serpiente, es una mirada hacia el pecado, porque la serpiente era el objeto que representaba aquello que le estaba causando el dolor, el sufrimiento a la persona. Pero a su vez eso lo llevaba a pensar en que esas serpientes estaban presentes allí por su pecado. Y entonces eso llevaba a pensar seguramente a la persona en su condición de pecador, que necesitaba ser salvado. Y esto es importante, ¿no? Recordar que somos pecadores, nuestra condición de pecadores delante de Dios. Pero también esta mirada es una mirada de fe, porque al mirar a la serpiente la persona tenía que creer que esa simple mirada era el antídoto para curarse del veneno de la serpiente. Algo que en términos humanos es ilógico, ¿no? Nadie creería que esto podría ser posible, pero
Pero ahí estaba la fe de la persona, en creer que lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Que en esa simple mirada iba a bastar para sanarlo del veneno de la serpiente. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Y para Dios no hay nada imposible. Y finalmente la mirada era una mirada individual. Porque la persona mordida tenía que mirar a la serpiente para sanarse. Y nadie más podía hacer eso por ella, ¿sí? Era una cuestión personal, era una decisión personal mirar a la serpiente y recibir la salvación de ese veneno, de esa muerte segura. La obra salvadora de Dios para el pueblo de Israel en esta oportunidad es un anticipo de la obra salvadora de Dios para toda la humanidad por medio de Jesucristo. Y esto lo dice la Biblia. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Lo leo en la versión Reina Valera contemporánea. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy vivimos un tiempo de enfermedad, de muerte, ¿no? Para muchos. Un tiempo en donde está en peligro nuestra salud, nuestra vida. Y esto puede generar seguramente en muchas personas mucho temor y mucha angustia. Y hoy entonces quiero en estos minutos hablarle a aquella persona que quizá está viendo este video y que está angustiada por toda esta situación. Y que hoy está viendo este video porque entiende que Dios puede ayudarla. Que Dios puede darle la solución a todo esto. Puede ayudarla, puede salvarla de toda esta situación. Y déjame decirte que sí, Dios puede darte la salvación. La salvación definitiva de toda esta situación. Y esta salvación es muy parecida a la salvación que dio Dios a su pueblo, al pueblo de Israel, en toda la historia que hemos leído, ¿sí? Y esta salvación se basa en una mirada, ya no a la serpiente de bronce, sino en una mirada a la cruz de Cristo. Pero esta mirada tiene que tener ciertas características, las mismas que tuvo la mirada de los israelitas a la serpiente para salvarse. Y estas características, estos pasos, son los siguientes, y vamos a hablar de ellos para que los entiendas. La mirada a la cruz de Cristo es la mirada al pecado. La cruz hoy es un símbolo sagrado para muchas personas, pero en los tiempos de Jesús era un símbolo de lo malo, ¿sí? Allí morían los criminales, allí morían los delincuentes. Morir en la cruz era una vergüenza, una maldición. La cruz representa el pecado, representa tu pecado. Porque una cosa que debes entender es que eres pecador, porque todos somos pecadores, como lo dice la Biblia. Y quizá tú no lo creas así porque no has matado a nadie, no has robado a nadie, y por eso piensas que no eres pecador. Pero seguramente has sentido envidia alguna vez, has sentido odio, alguna vez quizás has hecho daño a alguien de alguna manera, o simplemente en tu vida nunca te ha interesado Dios. Has ignorado a Dios por completo en tu vida. Bueno, eso es pecado. Por el pecado ingresó la enfermedad, la muerte al mundo. El pecado nos separa de Dios y nos lleva a una condenación eterna en el infierno, en ese lugar de tormento.
luego de que moramos y terminemos nuestra vida aquí en la tierra, estamos condenados a una eternidad lejos de Dios, en ese lugar de tormento, que es el infierno. Y esto lo debes entender. Cuando miras la cruz de Cristo es mirar a tu pecado, reconocerte como pecador y arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Dios por tus pecados. La otra parte, el otro paso de esta mirada es la mirada de fe. ¿Sabes? Cuando tú miras la cruz de Cristo, ves a Cristo, el Hijo de Dios, que no cometió nunca pecado, pero que murió como un criminal, que murió con la vergüenza de morir en la cruz. Y que lo hizo, ¿saben por qué? Para poder librarnos a los seres humanos de las consecuencias de nuestros pecados. Porque Jesús no quedó muerto en la cruz, sino que resucitó al tercer día. Y al resucitar, Jesús venció la muerte y al pecado. Y de esa manera hoy puede librarte a ti de las consecuencias de tus pecados. Jesús murió en la cruz por los pecadores. El lugar que debíamos ocupar nosotros lo ocupó Él para salvarnos a nosotros. Esto es lo que tú debes entender. Esta es la salvación que Dios preparó para los seres humanos, para librarlos del infierno y para darles vida eterna, para que podamos estar, los que creemos en esa salvación de Dios, para que podamos estar con Dios por la eternidad. Tú debes creer en esta salvación. Tú debes creer que Jesucristo, con esta obra que hizo en la cruz, puede librarte del infierno y darte vida eterna. Esta es la mirada de fe. Esa es la fe que debes tener en esa salvación, que es la fe que tuvieron los israelitas al mirar a la serpiente de bronce. Creyeron que lo que Dios les decía se iba a cumplir, por más ilógico que parecía. Así debes creer tú en la obra de Cristo en la cruz, que esa obra puede salvarte de tus pecados y sus consecuencias. La otra parte de esta mirada a la cruz de Cristo, el otro paso, el otro aspecto que tiene esta mirada, es que es una mirada individual, ¿sí? Aceptar a Cristo como tu Salvador es una decisión personal. Nadie la puede tomar por ti. Solamente tú puedes tomar esa decisión. Solamente tú puedes aceptar la salvación de Jesucristo en tu vida. Lo puedes hacer de una manera muy sencilla, ¿sí? Lo puedes hacer hoy mismo a través de una pequeña oración. Una pequeña y sencilla oración, pero que tiene que ser hecha con sinceridad. Si quieres, la podemos hacer. Yo voy a hacerla ahora, voy a hacer una pequeña oración y tú si quieres recibir a Cristo en tu corazón, puedes repetir estas palabras que voy a decir yo y hacerlo con sinceridad para poder recibir a Cristo en tu corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador. Quiero, Señor Jesús, que me des la vida eterna. En tu nombre, Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con sinceridad, de corazón, hoy puedo decirte que has pasado de muerte a vida. Hoy tienes la vida eterna. Hoy eres un hijo de Dios y aunque un día nos toque partir de esta tierra, iremos, todos los que hemos creído en Cristo, a estar
con Dios para siempre, en los cielos, en su gloria. Y tú estarás allí también. Y el tiempo que nos toque vivir en esta tierra, viviremos de la mano de Jesús. Y pasaremos por momentos difíciles, como los que estamos pasando ahora, pero con las promesas de Jesús, que nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si has creído en Cristo en esta noche, o en este día, dependiendo de cuándo lo estás viendo, te aconsejo que busques a otros cristianos para poder relacionarte con ellos. Puedes contactarte con nosotros a través de estos medios de comunicación, de internet, de las redes sociales. En este tiempo es difícil encontrar una iglesia que abra sus puertas, porque estamos en un tiempo difícil, ¿no? Así que, bueno, dejo este consejo para ti, si es que has creído en Cristo en esta noche. Y en estos últimos minutitos quería hablarles a los que ya son cristianos, ¿sí? Porque creo que este pasaje que leímos también nos está llamando a nosotros a poner nuestra mirada en la cruz de Cristo, nuestra mirada en Jesús, para poder ver ahí también a nuestros pecados, ¿sí? Porque seguimos cometiendo pecados, aún siendo cristianos, pero los pecados de los cuales también debemos arrepentirnos y sacarlos de nuestra vida, para que Cristo sea cada vez más visible para los demás a través de nosotros, de nuestra conducta. Y pensaba en este tiempo de pandemia que una de las cosas que menos podemos hacer es salir de nuestra casa, ¿no? Pasamos mucho más tiempo en la casa, con nuestra familia, con los que conviven con nosotros en la casa. Y entonces pensaba que es un buen tiempo para los cristianos, para quizá arreglar las cuentas pendientes que haya entre familiares, ¿no? Quizá es el tiempo de pedir perdón y de perdonar aquellas situaciones que quizá han ocurrido y que han dañado las relaciones familiares. Es un buen tiempo para eso, para perdonar, para pedir perdón dentro del núcleo familiar, ¿no? También dentro del núcleo de la iglesia, también quizá haya que arreglar situaciones con nuestros hermanos de la iglesia. Aunque ya no sea tan fácil en forma personal, pero sí también a través del celular, que nos puede ayudar mucho en todo esto. Arreglar las cuentas, ¿no? Pedir perdón y perdonar. En este tiempo donde hay enfermedad y donde hay muerte, esto creo que es importante, ¿sí? Romanos capítulo 12, versículos 18 dice: si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Y esto creo que es importante, ¿no? Y así esto es solamente un ejemplo, ¿no? Así podemos nosotros revisar nuestra vida como cristianos y ver nuestros pecados y sacarlos de nuestra vida, arrepentirnos y sacarlos de nuestra vida. Finalmente quiero dejarlos con un último versículo, como para resumir todo lo que vimos. Hebreos capítulo 12, versículo 2 de la Nueva Versión Internacional dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Padre del cielo, gracias por la salvación que nos diste a través de Jesucristo. Gracias porque hiciste todo para salvarnos. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste por nosotros. Padre, te pedimos que nos ayudes a
cada día es ser más parecidos a Cristo, que es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Te pido que cuides la salud de mis hermanos en este tiempo difícil. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, espero haya sido de bendición y nos vemos la próxima. Chao.